Actualmente en el mundo existen poco más de 200 países, en donde podemos ver una gran variedad de categorías, como países en vías de desarrollo, países industrializados, países de primer, de segundo y de tercer mundo, potencias secundarias, entre otras categorías, pero en el puesto más alto de la jerarquía internacional se encuentran las grandes potencias, en donde están aquellas naciones que destacan por sobre las demás, por su gran expansión territorial, su gran población, su industria, su prestigio, su fuerza militar, entre otras razones. Las grandes potencias de la actualidad, si bien son naciones muy fuertes militar y económicamente, en el pasado igualmente existieron algunas naciones que fácilmente podrían hacerle competencia a las de la actualidad, dejando de lado las diferencias tecnológicas obviamente. Es por ello que hoy te hablaré de algunas de las naciones más poderosas que llegaron a existir sobre la faz de la Tierra. El video de hoy es un caso especial, ya que llega por segunda vez al canal Rafael Peraza del canal El Baúl de los Conocimientos Inútiles a ayudarnos a desenvolvernos en este tema. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Peraza del Baúl de los Conocimientos Inútiles y espero verlos muy pronto por mi canal. Imperio Británico. El Imperio Británico fue una nación con territorios en todos los continentes, que existió desde 1577 hasta 1949. Esta nación tuvo muchos periodos diferentes de crisis y prosperidad, entre ellos hasta uno republicano. Pero el periodo en el que nos centraremos acá es en el posterior a la independencia de los Estados Unidos, o sea 1783. Debido a que en este los británicos se convierten en el primer imperio europeo en abandonar el mercantilismo e implementar el liberalismo económico. Esto le dio al Reino Unido un gran desarrollo económico, con un mercado interno, externo y una industria muy pujante, convirtiéndose en un gran creador de manufacturas a nivel mundial, obteniendo con suma facilidad monopolios en muchos países y regiones del mundo. El Reino Unido aprovechó esto y lo invirtió en sus fuerzas armadas, en especial en su popular Royal Navy, o sea, su armada naval. Esta fue clave para expandir sus dominios de ultramar y obtener territorios en todo el mundo, ya sea colonizándolos o quitándoselos a la fuerza a otras naciones, llegando a tener una población de 551 millones de habitantes, haciéndola la nación más poblada del mundo. Hay que aclarar que la mayoría de esta población estaba en la India británica. Esta nación llegó a ser tan poderosa que llegó a acuñarse el término Pax Britannica, que hacía referencia a la dominación mundial británica. El Imperio Británico culminó oficialmente en 1949, con el Estatuto de Westminster y la Declaración de Londres, donde gran parte de las colonias británicas recibieron su autonomía e independencia, dejando solo unas pocas islas en control británico. Imperio Qing. Probablemente muchas personas no estén de acuerdo con este puesto, y es totalmente comprensible, pero es impensable hablar de naciones poderosas sin mencionar a esta. El Imperio del Gran Qing o Imperio Chino fue una nación asiática que existió desde 1636 hasta 1912. Esta nación, allá por finales de 1700, alcanzó un gran periodo de paz y prosperidad, lo que lo llevó a tener dos cosas muy claves. Una fue la gran población de más de 400 millones de habitantes, haciendo a esta la segunda nación más poblada del mundo, solo después del Imperio Británico, y la otra un territorio extremadamente extenso y rico en agricultura y minería. Estas dos cosas hicieron que China tuviera un mercado interno muy próspero, con un sinfín de productos y servicios que hicieron a esta nación literalmente la más rica del mundo, aún más rica que grandes potencias de la época, como el Imperio Británico, el Imperio Ruso o el Imperio Francés. Lamentablemente, China nunca se abrió de manera formal al mundo exterior, y su constante aislamiento le costó varios años de atraso tecnológico, dejando una economía muy rica pero muy poco protegida. Los grandes imperios europeos con sus grandes ejércitos se dieron cuenta de esto, y tras las guerras del opio, la rebelión Taiping, la guerra franco-china, la guerra sino-japonesa y la rebelión de los Boxers, China fue apaleada por los tratados desiguales y la inestabilidad, y aunque sí hubieron intentos de modernizar la nación,
Finalmente, en 1912, la monarquía fue disuelta y en su lugar se creó la República de China. Tercera República Francesa. Probablemente algunos esperaban en esta posición a otro país o a otro imperio, pero sí o sí los francos merecían su respectiva aparición en este video. La Tercera República Francesa fue una nación con territorios en casi todos los continentes, que existió desde 1870 hasta 1940. Esta nación heredó del Segundo Imperio francés una gran economía, una naciente industria y un creciente imperio colonial que logró perfeccionarse con los años de estabilidad. Francia durante esta época alcanzó unos grados de progreso bastante grandes en comparación con otras potencias, con un gran desarrollo social, tecnológico, militar, artístico y económico. Tanto fue así que se les acuñó el término de la Belle Époque, la Bella Época, para designar a los años dorados franceses. También, esta nación, a pesar de ser una república, no se quedó atrás en el colonialismo y con un gran ejército logró expandirse por el sudeste asiático y África, asegurándole dos cosas. La primera, una gran variedad de materias primas, y la segunda, una gran mano de obra, llegando a tener una población de 114 millones de habitantes. Lamentablemente, esta nación no logró competir con las locomotoras económicas del Reino Unido y Alemania, y a partir de la Primera Guerra Mundial, Francia comenzó su declive y dejó de ser esta gran potencia que alguna vez fue. Finalmente, tras ser invadida por la Alemania nacionalsocialista en 1940, la Tercera República fue disuelta, y después de la Segunda Guerra Mundial, Francia comenzaría un proceso de descolonización, dándole autonomía a muchas de sus posesiones de ultramar. Unión Soviética. Finalmente, uno de los puestos más esperados, sino que el puesto más esperado de todo el video, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue una nación euroasiática que existió desde 1922 hasta 1991. Si bien el Imperio Ruso como tal fue una nación bastante poderosa en muchos aspectos, la Guerra Civil y la Revolución Rusa fueron conflictos internos brutales que dejaron a los países soviéticos devastados. Rápidamente, este nuevo imperio se levantó y se proclamó como una de las grandes potencias del mundo, ocupando el lugar que alguna vez ocupó su antecesor imperio. Esta nación, debido a su duración, tuvo varias épocas, tanto de crisis como de progreso. Llegó a reunir entre todas sus repúblicas una población de 287 millones de habitantes y llegando a tener una de las mejores fuerzas armadas del mundo, sino que incluso muchos la consideraron como la mejor fuerza armada del mundo, con un numeroso ejército y con el arsenal nuclear más grande del mundo. También llegó a tener una influencia grande a nivel mundial, financiando otras revoluciones y luchas armadas en otros países de carácter comunista. La economía de este país se caracterizó por ser muy centralizada y planificada, siendo una de las primeras economías del mundo con dichas características, lo que si bien le sirvió para durante muchos años mantenerse estable, al final la economía de este país no pudo competir con las pujantes economías capitalistas, y tras algunos intentos de reformar y modernizar la economía para competir con las naciones de Occidente, esta nación terminó por caer en una brutal crisis económica que causó desabastecimiento y terminaría por alimentar nacionalismos regionales, lo que dio paso en 1991 al colapso de este país y su disolución en 15 naciones independientes. Alemania nacionalsocialista. Al igual que en el segundo puesto, muchas personas probablemente no estarán de acuerdo con esta elección. En un principio iba a aparecer la nación antecesora de esta, o sea el Imperio Alemán, pero por motivos que iremos a continuación, la Alemania nacionalsocialista se queda en este puesto. Esta fue una nación europea que existió desde 1933 hasta 1945. Sin embargo, en este video solo nos centraremos hasta el año 1939, año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. Alemania, después de firmar el Tratado de Versalles, se convirtió en un cuasi-estado fallido,
pero a partir del establecimiento de la dictadura nacionalsocialista, Alemania inició un proceso de fortalecimiento sistemático que convirtió a esta nación en algo así como una superpotencia militar, industrial y cultural de la época, llegando a formar por una parte una gran industria entre la que se destacaba el desarrollo militar. Y por otra parte, probablemente el ejército más numeroso y mejor armado de todo el mundo, anexando territorios como Austria o los Sudetes, llegando a tener una población de 87 millones de habitantes. Pero el aspecto más llamativo de esta Alemania fue su economía, ya que llegó a tener una economía autárquica, y a pesar que nunca llegó a ser una nación 100% autárquica, históricamente es la nación que más lejos ha llegado con este modelo económico. Lamentablemente, en 1939 ocurrió la invasión a Polonia y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, dando marcha atrás a todos los logros de Hitler durante los 6 años de paz. Finalmente, en 1945, esta nación fue ocupada, disuelta y dividida. Estas fueron tan solo algunas de las grandes potencias que existieron a lo largo de los años y opacaron en gran medida al resto de las naciones debido a su poderío militar o económico. Hey, y por cierto, si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, El Baúl de los Conocimientos Inútiles. En este canal hablamos de historia, geopolítica y muchas otras cosas más, pero con una pequeña diferencia. Siempre hablamos del qué pudo haber sido, siempre tratamos de cambiar la historia, es decir, vemos temas, por ejemplo, qué tal si el Imperio Español o la Unión Soviética no hubieran existido, o también nos ponemos a analizar personajes históricos y su influencia, como si Napoleón o Alejandro Magno jamás hubieran perdido su poder, e incluso también especulamos sobre conflictos internacionales entre personajes como Simón Bolívar y San Martín, qué hubiera pasado si estos dos entraran en conflicto o si la Gran Colombia nunca hubiese dejado de existir. Así que si este tipo de temas te llaman la atención, espero verte muy pronto por El Baúl de los Conocimientos Inútiles. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.